Ellos cantando la alegría. Aleluya, 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 aleluya. El Padre nuestro Señor Jesucristo ilumina nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Este domingo escuchamos en las lecturas que nos propone la liturgia y vemos como así también el domingo pasado Dios era el que llamaba, el que elegía y llamaba al ministerio profético a Ezequiel. Ahora lo hará también con Amós. Él es el que elige, el que llama y el que envía. La elección siempre tiene como finalidad una misión, y esa misión siempre tiene un mensaje concreto para transmitir. En el caso de Amós será justamente ir a recordarle al pueblo de Israel que no está cumpliendo fielmente la alianza que ha hecho con su Dios. Y al profetizar Amós en medio del pueblo, al que más le va a molestar va a ser al rey y a su entorno. Por eso Amasías, el sacerdote del santuario del rey, lo va a expulsar, le va a decir: vete de aquí, vete a profetizar a otro lugar. Y le va a marcar ese lugar como un lugar que pertenece al rey. Justamente porque el rey, aquel por quien Dios gobernaba a su pueblo, no estaba haciendo bien las cosas. Obviamente que la profecía que Dios dirigía por medio de Amós incomodaba tanto al pueblo como a aquellos que rodeaban al rey y al rey mismo. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos con un corazón dispuesto, siempre va a tener algo que nos va a estar cuestionando y nos va a estar sacudiendo interiormente. Porque siempre nos va a estar mostrando aquello que no estamos haciendo bien y de lo cual tenemos que convertirnos. Por eso también es necesaria la misión permanente, como así también el estado permanente de conversión. Jesús va a llamar a los 12 y lo envía de dos en dos. Justamente está detrás de esto que Jesús no solamente envió
a estos 12 a una misión concreta y en un espacio, en un tiempo que ya terminó. En el llamado de los 12 continúa llamando a hombres y mujeres a lo largo de la historia y a todos los bautizados para que sigamos comunicando la buena noticia. Es importante advertir por qué lo envía de 2 en 2. Más allá de que se necesitan 2 para que el testimonio sea veraz, como lo dice el libro del Deuteronomio, también nos da la clave de que la misión no tiene que ser algo aislado, sino que la misión tiene que ser vivida en fraternidad. La misión tiene que ser vivida en la comunión. No se puede anunciar la buena noticia de Cristo y lo bien que hace Cristo al hombre, a su vida, a su familia, a su historia, si entre los que lo anuncian están peleados. La pelea siempre quita fuerza al mensaje, la desautoriza y además, como dice Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando nosotros nos estamos peleando constantemente, ¿a quién le vamos a hacer creer? ¿A quién le vamos a querer convencer de que el Evangelio es vida para los hombres cuando nosotros entre los hombres nos sacamos los ojos? Por eso es bueno cada uno de los que estamos en la iglesia, en la comunidad cristiana, lo que celebramos la Eucaristía domingo a domingo y nos congregamos en torno a ella, mirar cómo está nuestra fraternidad y nuestra comunión con el hermano. Esa fraternidad y esa comunión necesita justamente aquello de convertirse. Dice, los discípulos fueron a predicar, exhortando a la conversión. Pero no solamente tenían que exhortar a la conversión a los demás, como que los de afuera son los necesitados de convertirse, sino que también el discípulo o el profeta o aquel cristiano que es enviado a anunciar, siempre tiene que convertirse a la luz del anuncio. Siempre la presencia del reino en medio de su pueblo va a exigir estas 2 cosas. Por un lado, la aceptación del mensaje y la conversión permanente. Después van a acompañar para indicar de que realmente Dios ya está en medio de su pueblo, aquel poder de sanar a los enfermos y también de expulsar los espíritus impuros. Pero pensemos en la Eucaristía. Cada vez que nosotros nos reunimos y nos congregamos a celebrar el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, que se nos hace presente por la acción del Espíritu Santo, la Eucaristía, cuando entra en lo profundo de nuestra vida, empieza a obrar esas 2 dimensiones que tienen. Por un lado, la dimensión de perdonar nuestros pecados y la otra dimensión de curar y sanar nuestras heridas. Ahora tenemos que pensar con qué fe me acerco a recibir a aquel que se me dona en la Eucaristía. Hace un rato decía el Papa Francisco, visitando una villa en Paraguay, que toda fe que no tiene la dimensión de la caridad y la solidaridad es una fe muerta, enferma, y no es la fe de Jesucristo. Decía, aquella persona que solo se conforma con ir a la misa y no le preocupa, y no se ocupa de lo que sucede a su alrededor, de lo que pasa en su ciudad, en su pueblo, lo que le está pasando a los miembros de su pueblo, es una fe enferma, una fe sin Dios, una fe que no es la que ha transmitido Jesucristo. Y sabemos quien participa de la Eucaristía no puede quedarse y volver de brazos cruzados a su casa,
Esto ya lo decían los padres de la Iglesia en el comienzo del cristianismo. Toda tu vida ha sido transformada en otro Cristo y por tanto debes comportarte como ese otro Cristo en medio de tu familia, en medio de tu barrio, en medio de tu comunidad. Pero hasta dónde nosotros nos dejamos transformar, nos dejamos curar y al mismo tiempo nos comprometemos con este Dios que ha entrado en nuestra historia, se ha comprometido con nosotros. Somos capaces también de responderle nosotros con el mismo compromiso. La Eucaristía requiere sí o sí la dimensión del anuncio y de la caridad. No se agota con el poder ir en paz, no termina todo allí, allí todo comienza. Y allí justamente es donde comienza aquello que el autor de la carta a los Efesios dice: Él nos predestinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo, pero también nos predestinó a ser santos e irreprochables en su presencia. Quien se esfuerza cotidianamente de vivir en el proceso de la conversión es aquel que, como los santos, reconoce sus limitaciones y sus pecados, lo pone ante la misericordia de Dios para que Él la sane y al mismo tiempo hace que en su miseria y en la miseria de uno resplandezca la grandeza y la belleza del Evangelio. Como va a entender Pablo cuando él dice: me doy cuenta que en mi debilidad Dios se hace fuerte. En mi fragilidad está la fortaleza de Dios. Ahí donde toda esa miseria que me espanta, me avergüenza, allí Dios quiere obrar. Allí Dios quiere hacer brillar su evangelio y su poder, para que no me vanaglorie de lo que Dios hace en cada uno. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia.